¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse a este nuevo webinar que estamos lanzando desde Market One. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a esperar unos segunditos más en los que se termina de sumar el resto de la gente que está invitada en el foro. Muy contentos de compartirles que somos más de 300 los inscriptos en el taller, personas de 17 países de Latinoamérica, directivos, gerentes y líderes que tienen que ver con la temática a la cual vamos a estar dedicándole un lindo tiempo el día de hoy. Y nada, aprovechar para ir ganando unos minutitos e ir presentando al resto de los compañeros y disertantes que vamos a estar compartiendo con ustedes y comentando acerca de las mejores prácticas que tenemos para transmitir. Así que bienvenido Santiago Gandulfo. Santi es el Head de Costo de Servir y de Soluciones de FI para Market One. Bienvenido Martín Rodríguez, nuestro Head de Revenue Management Solutions también. Ahí estamos. Y bienvenido también Alan Palacio de Cetai, una compañía con base en Europa, que es partner de Market One en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Tech Solutions y la ciencia de datos aplicado al negocio, ¿no? Así que también bienvenido, Alan. Muchísimas gracias por sumarte y por haber aceptado la invitación de compartir este espacio con nosotros. Bueno, habiendo dicho eso, y ahora los veo a los cuatro perfectos, espero que se esté escuchando bien. Si les parece, podemos ir arrancando, calentando motores, dando la bienvenida a todos los usuarios que van a estar acompañándonos el día de hoy. Agradecerles nuevamente por el tiempo y contarles un poquitito cuáles van a ser las expectativas que tenemos para el día de hoy. ¿Te parece, Santi? Ahí compartís pantalla y arrancamos. Dale. Ahí, por favor. Excelente. Bueno, espero que todos estén viendo con mucha claridad la pantalla. Santi, gracias por compartir. Bueno, agradecerles nuevamente y comentarles un poquitito cuáles son los 6 puntos que nosotros hemos definido como expectativas del espacio. Si logramos de alguna manera llenar un poquitito estos vacíos a lo largo de la presentación, nos vamos a sentir muy satisfechos. El primero tiene que ver con reflexionar con ustedes sobre la relevancia que tiene la transformación digital en el mundo de los negocios y cuáles pueden ser las distintas fuerzas o corrientes de transformación que pueden favorecer a la evolución de nuestros modelos de negocio. El segundo punto es detenernos sobre principalmente 2 grandes desafíos que se presentan para este marco de evolución. Y el tercer punto, que también va a ser muy interesante, es tratar de compartirles un concepto que nos gusta mucho, que tiene que ver con la posibilidad de, en simultáneo, transformar los negocios mientras se performa, es decir, mientras se logran los resultados en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Y cómo esto se termina vinculando con el profit management. Y esto principalmente porque hablar de transformación digital en un entorno VUCA, que va a ser una de las cosas que vamos a hablar ahora en los próximos módulos, y en un entorno en donde hay presión por márgenes, erosión de márgenes, tremendas presiones por búsqueda de eficiencias y la captura de mejora de rentabilidad en las operaciones, es muy importante que entendamos que las distintas plataformas que pueden elevar la transformación digital de los negocios pueden tener impacto en el corto plazo también, ¿no? Entonces, eso a uno lo motiva a avanzar en este sentido. Bien, por último, vamos a buscar elevar la gestión del concepto de profit management con el herramental tecnológico correcto. Aquí le vamos a presentar a FI como nuestra plataforma para poder gestionar el profit de los negocios y vamos a buscar conectar a FI junto con diversos conceptos y metodologías y prácticas que típicamente se aplican en el revenue management de los negocios, ¿no? Al final de cuentas, profit management y revenue management son primos hermanos, así que acá vamos a tratar de hacer esa conexión y demostrarles cómo a través de este herramental podemos explotar también oportunidades que tienen que ver con el revenue de los negocios. Y finalmente, enfocándonos más en la construcción de organizaciones data-driven, vamos a tratar de exponer algunos modelos de analítica avanzada que pueden ayudar a optimizar el negocio y a capturar de manera mucho más eficiente valor en el mercado. Así que eso es básicamente lo que esperamos para el día de hoy. Ahí, Santi, no sé si tenés algún comentario o avanzamos un poquitito. Bueno, alineado, como vos decías, con la expectativa de que se puedan llevar esto que acabas de mencionar, Mauro,
Bienvenidos a todos. No tuve recién la posibilidad de darle la bienvenida y esperamos llenar estos 6 puntos con valor, ¿no? Que después del taller realmente cada uno de ustedes se pueda llevar algo de valor, e ideas, disparadores y preguntas para trabajar luego con cada uno de los equipos. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Santi, alineadísimo. Y aprovechando para contarles a todos, vamos a estar transmitiendo en vivo el mismo espacio en idioma portugués también, así que si hay gente que se ha sumado a esta sala, puede tranquilamente migrar o virar a la sala donde estamos haciendo una traducción en simultáneo para poder ir en paralelo con ambos idiomas. Así que tenemos mucha gente invitada del Brasil, así que esa fue la razón por la cual montamos el webinar en los 2 idiomas, ¿sí? Bueno, para calentar motores y arrancar rápidamente y sin ánimo de quitar mucho tiempo del tiempo de valor del espacio, contarles sobre Market One. Nosotros somos una firma líder de consultoría en estrategia de operaciones comerciales. Somos expertos en el go-to-market end-to-end y estamos apasionados por apoyar a nuestros clientes en la transformación de sus negocios, sobre todo de sus modelos comerciales y en la captura de valor en el mercado, ¿no? Y de alguna manera esto se vincula con nuestro propósito, que es el del moldear el futuro de la consultoría comercial, tratando de contribuir a un mundo mejor desde un concepto de triple utilidad o de triple impacto. ¿Bien? Avanzando un poquitito más y de manera muy ejecutiva, nuestra propuesta de valor de alguna manera busca combinar prácticas de consultoría con prácticas del research de mercado, con una fuerte inyección de tech y data science para lograr una propuesta best in class, para que de esta manera podamos ayudar a nuestros clientes a acelerar la transformación de sus modelos comerciales, ayudar a nuestros clientes a entender de forma precisa cuáles son las tendencias y los comportamientos omnicanales y cómo se puede traccionar sobre ellos para evolucionar de manera exitosa. Y finalmente, como mencioné anteriormente, aportar mucho valor en la captura de revenue o de profit de cara al mercado para que las operaciones puedan ir creciendo y siendo cada vez más rentables. Así que, de alguna manera, esa es nuestra propuesta de valor 360, en donde buscamos inyectar y combinar distintas metodologías para poder entregar una solución tailor-made a cada cliente. Para que conozcan un poquitito sobre Market One, nuestro footprint regional, somos una compañía que actualmente está operando aproximadamente 140 proyectos anuales, tenemos más del 85% de nuestra base de clientes que son recurrentes, un altísimo nivel de satisfacción, 9.3 sobre una base de 10, y estamos operando proyectos en 20 países de la región latinoamericana y hemos tenido ya la oportunidad de trabajar en 8 grandes macroindustrias, a partir de las cuales hemos llevado y traído muy buenos conceptos y también hemos aprendido un montón, ¿sí? Así que, habiendo mencionado esto, si les parece, vamos a arrancar con el primer modulito y la revisión de la agenda. El día de hoy queremos compartir con ustedes estos 6 módulos, arrancar con una contextualización, un punto de partida, simplemente para entrar en calor, posteriormente profundizar sobre el primer desafío que vemos de la transformación digital, que es el desarrollo de las capacidades que tienen que generar las organizaciones para poder digitalizarse, para poder integrar el Big Data y para poder implementar un Business Intelligence de manera exitosa. Posteriormente vamos a alinear un poco el concepto de Profit Management y cómo el Profit Management se puede impulsar o se puede acelerar con una correcta gestión del Big Data y del Business Intelligence. Vamos a hablar sobre esta complementariedad entre Profit y Revenue, como les mencionaba hace un ratito, y vamos a ir cerrando con el segundo gran desafío, que es tratar de virar una organización 100% data-driven, en donde las decisiones estratégicas de alguna manera y las decisiones críticas se terminan tomando apalancados en la inteligencia artificial. Entonces, esos van a ser los grandes temas que vamos a estar revisando y obviamente vamos a hacer un pequeño cierre y un agradecimiento final a todos los disertantes y los participantes del espacio. Arrancamos con el primero, que es la contextualización como punto de partida. Gracias, Santi. Básicamente, y sin redundar, habíamos hablado de que nos encontramos en un entorno VUCA. Este entorno VUCA es un entorno de alta volatilidad, de mucha incertidumbre, de mucha complejidad, con un altísimo nivel de ambigüedad, dadas las múltiples interpretaciones que estamos teniendo sobre una misma realidad, y finalmente un mundo hiperconectado, ¿no? Los grandes desafíos que las organizaciones tenemos en este contexto son los de repensar nuestros modelos de negocio y eventualmente entender cómo podemos apalancarnos y tomar esto como una oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de volatilidad, hablamos de la aceleración con la que van sucediendo los cambios suceden cada vez de manera más veloz y nos encontramos con una realidad que es que los entornos estáticos son cada vez menos frecuentes. Cuando hablamos de incertidumbre, principalmente hablamos de la mayor dificultad que vamos teniendo
para poder anticiparnos y para poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces esto genera un desafío muy grande y ahí es donde la inteligencia artificial puede ayudarnos y colaborar mucho. Cuando hablamos de complejidad, por supuesto, estamos hablando de cómo las distintas variables van generando múltiples relaciones, causas y efectos en múltiples direcciones a las cuales no estábamos acostumbrados y adicionalmente se van sumando cada vez más variables a la hora de la toma de decisiones o a la hora de la interpretación de los escenarios, ¿no? Y esto genera una complejidad importante a la hora de comprender cómo se da esa vinculación y cuál es el mejor camino crítico que se tiene que tomar para poder tomar una decisión que sea exitosa. Avanzando con el concepto de ambigüedad, como les mencioné hace un ratito, tiene que ver con cómo interpretamos desde múltiples aristas una misma realidad y cómo nos podemos apalancar también de mucha información para poder tomar las mejores decisiones. Y finalmente la hiperconectividad, ¿no? La hiperconectividad puede ser un gran villano porque genera mayor complejidad, genera mayor ambigüedad, genera mayor volatilidad, genera mayor incertidumbre, pero también puede ser un gran acelerador y una gran solución para poder responder a este entorno o a este contexto. Bien, avanzando un poquitito más, entonces, vamos a comentar cómo en este entorno VUCA, nosotros desde Market One hemos detectado que hay 6 grandes fuerzas o corrientes que pueden llegar a favorecer o a potenciar evoluciones exitosas de los modelos de negocio. En primera instancia, el mindset de agilidad en las compañías, fundamental, sobre todo por lo volátil y sobre todo por la ambigüedad y la incertidumbre, probar en corto, probar rápido, incorporar o inyectar la cultura de agilidad es fundamental. En segunda instancia, las capacidades tech y de ciencia de datos, machine learning, big data, para poder gestionar y poder utilizarlas no solamente como un insumo y como materia prima, sino también como parte de los procesos para las tomas de decisiones. En tercer lugar, la transformación digital, que la transformación digital es un concepto muy amplio, vamos a profundizar un poquitito sobre él en las próximas filminas, y en realidad engloba también múltiples fuerzas, ¿no? Y finalmente, el cuarto concepto que a nosotros nos gusta mucho, creemos que va a dar que hablar en los próximos años y que tiene que ver con el concepto de las economías colaborativas. No solamente en la última milla del negocio, sino a lo largo de toda la cadena de valor. Va a ser muy interesante cómo las economías colaborativas vienen a ayudarnos a que podamos gestionar negocios más eficientes e inclusive gestionar negocios que sean cada vez más customer-centric. ¿Qué tiene que ver con el punto 5, que es la quinta fuerza o corriente de transformación que consideramos fundamental? Acercarnos a este concepto de customer centricity de manera exitosa y sin que esto genere una erosión en la rentabilidad del negocio. Es el gran desafío que todas las compañías de las múltiples industrias con las que estamos trabajando, no solamente la industria de consumo masivo, la industria farma, las industrias de tecnología, las industrias de retail, entre otras, están teniendo hoy en día. Y el último concepto que nos parece muy interesante, que es el concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad, que tiene que ver con el triple impacto, la triple utilidad de los negocios y sobre todo con generar cosas que puedan perdurar en el tiempo y que cuiden a la organización también en su largo plazo. Cuando combinamos todas estas fuerzas en este entorno VUCA, nosotros entendemos que en los próximos 4 o 5 años, las compañías ganadoras, las compañías que se encuentren en un estadio al cual le llamamos state of the art, son aquellas compañías que han logrado, en primera instancia, lograr una cultura ambidiestra, que esto significa que combinan el concepto de exploración y de explotación, que básicamente es transformar mientras performamos. Aquellas compañías que han logrado avanzar múltiples casilleros en su evolución a nivel de transformación digital, aquellas compañías que han logrado realmente ser una compañía centrada en el cliente, que tienen propuestas de valor sustentables e hipersegmentadas, aquellas compañías que han logrado aterrizar esta estrategia hipersegmentada y han logrado realmente una ejecución exitosa, omnicanal y seamless, sin fallas, aquellas compañías que han logrado desarrollar ecosistemas de información integrados y dinámicos, ahí es donde hablamos de compañías data-driven, aquellas compañías que han logrado implementar una metodología de captura de insights agile, es decir, el agile research, un concepto bien interesante y que de hecho vamos a desarrollar en los próximos meses un webinar al respecto. Aquellas compañías que por supuesto han incorporado estas capacidades tecnológicas para poder implementar machine learning e inteligencia artificial en sus procesos críticos y estratégicos. Y por último, aquellas compañías que han logrado
inyectar economías colaborativas en el core de su negocio, no en actividades secundarias, sino en actividades del back office, sino en el core de su negocio. Aquellas actividades que van a terminar teniendo impacto en el profit y un impacto también en su propuesta de valor. Bien, avancemos, Santi, por favor. Cerrando rápidamente y sin profundizar mucho acá lo que quisiéramos compartirles es que las organizaciones, para poder ser exitosas en este contexto, también tienen que desarrollar con éxito su capacidad de aprendizaje exponencial. Si se fijan en la línea de tiempo, tratamos de partir de manera gráfica en 3 periodos de tiempo en donde las soluciones y los modelos de negocio y la forma en la que se opera en el mercado han cambiado radicalmente o van cambiando radicalmente para este último periodo, obviamente, pero ¿cómo se ha acelerado el cambio? 20 años, operábamos todos muy parecidos, entre 1990 y 2010 aproximadamente, conceptos como el one size fits all, un go-to-market monocanal, mucho enfoque en eficiencias y en productividades, con capacidades data y tech 1.0, estructuras bajo una formación funcional, liderazgos más enfocados en lo transaccional, etcétera, etcétera. Posteriormente, los 10 años siguientes en la evolución, ya empezamos a hablar de soluciones customizadas, go-to-market multicanales, un enfoque en eficiencias y en canales, ¿sí? Un enfoque ya un poquitito más 180 grados. Se empiezan a hacer las primeras inversiones fuertes a nivel de capacidades data y tech, nada que ver con lo que está sucediendo en este momento, pero se empieza a notar una transformación y una aceleración en ese sentido. Empiezan a ponerse de moda las estructuras matriciales, ¿no? Y empieza también a diferenciarse el liderazgo relacional, un liderazgo que lleva a otro nivel la forma en la que se gestionan los negocios y los equipos. Pero ¿qué está pasando ahora, en estos próximos 5 años? Entendemos de que todas las compañías que quieran realmente ganar las batallas y que quieran ser exitosos o exitosas, van a ser compañías que tengan que trabajar duramente para lograr realmente ejecutar soluciones o propuestas de valor hiperpersonalizadas en el mercado y que esto salga de una expresión de deseo, que sea una realidad. Aquellas compañías que realmente logren ejecutar un go-to-market omnicanal de manera exitosa, que no es fácil. Aquellas compañías que logren tener un enfoque 360 en su mindset y en su cultura, en donde entiendan que los canales, el shopper y el consumidor son muy importantes más allá de la visión interna, y aquellas compañías que hayan logrado, como decía anteriormente, evolucionar en su transformación digital y llevarla a niveles superiores en términos de capacidades de data y tech. Y por último, aquellas compañías que son más flexibles en sus formas de operar, que inyectan la agilidad, que están acostumbradas a trabajar con estructuras más neuronales y colaborativas y en las cuales los líderes fungen sus funciones bajo este concepto bien interesante de Enterprise Leadership, que es bastante interesante y que está muy vinculado con el concepto de organizaciones ambidiestras, en las cuales no solamente se debe performar, sino también que se debe transformar. ¿Qué es lo que sucede? Entendemos que cuando hablamos de transformación digital, la transformación digital en realidad corta transversalmente a todas estas dimensiones y de alguna manera se conecta con todos los puntos que venimos hablando, y esto nos lleva a la última filmina previo a pasar al siguiente módulo. Y lo que les queremos contar es que hemos aprendido, y esto me parece que está bastante claro, que la transformación digital no solamente se refiere a evolucionar en capacidades tech, se refiere a nuclear múltiples conceptos y se refiere a un cambio que empieza a nivel cultural y que arranca desde la mirada del cliente, ¿no? Y dejamos este pequeño frame que de alguna manera describe cuáles son los 8 grandes pilares que para Market One la transformación cultural requiere o nuclea para poder transformar el modelo de negocio y la estrategia de negocio. Y estos 8 pilares, como dije anteriormente, arrancan desde el entendimiento de nuestros clientes y de nuestros consumidores, avanzan con la reingeniería del go-to-market apalancada en esa transformación, avanzan con la revisión de los modelos operacionales y finalmente trabajan con todos los enablers o todas las capacidades que tenemos, tanto a nivel tecnología, que son las de las puntas, los puntos 7 y 8, tecnología e infraestructura, big data, machine learning, ciencia de datos, etcétera, pero sobre todo también las capacidades que tienen que ver con la estructura y la organización de la compañía, el liderazgo, la cultura que se inyecta y las otras capacidades requeridas, así también como el set de procesos, herramientas, tools, etc. Entonces, un poco el mensaje es que la transformación digital
vino para quedarse, tiene que ver con una forma de mirar a los negocios y no como una iniciativa in and out. Y hay dos mensajes muy, muy importantes que los hemos leído en las últimas semanas, que nos han gustado mucho y los compartimos con ustedes, y son estos dos comentarios que levantamos acá sobre Gartner. En un estudio importante que hicieron ellos acerca de la transformación digital, detectaron que, por un lado, 1 de cada 2 compañías todavía tiene una incertidumbre muy grande acerca de su plan de transformación digital, no tienen claridad, son estímulos in and out, incentivos o iniciativas que no se conectan entre sí. Entonces hay una linda oportunidad de poder parar la pelota acá y armar realmente un plan de transformación punta a punta y poder trabajar acorde a ese plan. Y por otra parte, y no menos importante, que el proceso no es tan fácil como nos imaginábamos y esto está generando que las compañías estén tardando 2 veces más el tiempo que habían estipulado y estén gastando 2 veces más el dinero que también habían estipulado para poder desarrollar estos procesos de transformación digital. Entonces, entendemos que la batalla no es fácil, pero entendemos que si se trabaja de manera estructurada, coordinada, colaborativamente hablando, se pueden lograr grandes cosas. Así que, bueno, habiendo dicho eso, vamos a avanzar a los siguientes módulos del taller, comentándoles que nos vamos a enfocar principalmente en estos 2 grandes desafíos o pain points que nuestros clientes naturalmente están teniendo a la hora de acelerar su transformación digital. Por un lado, cómo desarrollan de forma correcta los capabilities de digitalización, Big Data y Business Intelligence. Y por otro lado, cómo se incorpora este concepto de Data Driven Organizations para que la toma de decisiones críticas y estratégicas esté 100% apalancada en la ciencia de datos o en la analítica avanzada y en todas las plataformas tecnológicas con las que podemos llegar a contar. Así que les agradezco ahí por su atención. Santiago, continúas, por favor. Dale, gracias, Mauro. Y déjame cerrar algo sobre lo que decías recién, ¿no? Del desafío de la transformación digital. Y si bien vemos que es una realidad que a las compañías les está llevando más tiempo del que se imaginaban y más inversión, pero es algo que está sucediendo, ¿no? Y el desafío y hacia donde tenemos que ir es a que ese proceso se acelere y la única forma de acelerarlo es con pruebas, ¿no? Por eso tratamos de resumir el desafío de lo que representa la transformación digital en estos 2 grandes desafíos, valga la redundancia, del desarrollo de los capabilities por un lado y de empezar a convertirnos en compañías que toman decisiones siempre basadas en los datos y sacándole el máximo provecho a los datos que tenemos. Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente módulo que justamente habla de este punto de desarrollar las capabilities de digitalización, Big Data y de Business Intelligence. Y tratamos de resumirlo en esta gráfica que cuando hablamos de desarrollo de capabilities, sin duda involucra incorporación de tecnologías, incorporación de herramientas, generación cada vez más de datos en los distintos procesos a lo largo de la compañía, el acceso a datos externos, acceso a datos de los clientes, de los consumidores, del mercado, de la competencia, un montón de datos que el gran desafío es cómo llevamos esos datos a información que nos sirva para capturar insights y que nos ayude después a tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Entonces, tratamos de resumirlo en esta gráfica donde el gran desafío, como decía, es pasar de los datos a la información. Esto significa aprender y desarrollar en las compañías la capacidad de poder conectarnos y explotar distintas fuentes de datos, los accesos a los distintos sistemas que utiliza la compañía en los distintos procesos, el acceso a fuentes externas de datos, aprovechar datos, hasta archivos sueltos que a veces tenemos y que realmente son relevantes para determinados procesos o determinados análisis, cómo todo eso lo podemos consolidar, lo ordenamos, lo limpiamos y empezamos a procesarlo para poder orientar decisiones. El segundo punto que tiene que ver justamente con cómo procesamos los distintos tipos de datos, sin entrar en conceptos más técnicos, pero saber que hay datos estructurados, datos no estructurados, y el desafío está en cómo de a poco vamos yendo a aprovechar todo tipo de datos, ¿no? Y de repente tecnologías como el Image Recognition empiezan a cobrar mucho valor y nos aportan un montón de información si la sabemos aprovechar y si la sabemos procesar, es necesario en las compañías, ¿no? Entonces,
sin duda esta capacidad de poder procesar y analizar diferentes tipos de datos es algo necesario. Y bueno, como conclusión de todo esto, decimos hay un montón de datos por todos lados que los podemos aprovechar en los distintos procesos. ¿Cómo los procesamos, no? Entonces ahí el concepto de Big Data se vuelve súper relevante. ¿Cómo logramos, como decía anteriormente, consolidar toda esa información, ordenarla, limpiarla para poder tomar de cada uno de los datos lo que realmente nos va a servir para orientar acciones y análisis? Pero es un desafío súper grande, ¿no? Porque salen otro tipo de desafíos, ¿no? ¿Qué tecnologías se utilizan para esos procesamientos, para poder darle el proceso a un gran volumen de datos? ¿En dónde se almacenan todos esos datos? La seguridad, conceptos como seguridad se vuelven súper relevantes, ¿no? Entonces, sin duda, uno de los grandes capabilities es el de data management, que lo tenemos que trabajar y se tiene que fortalecer y va a dar pie a muchas iniciativas por parte de los equipos y sobre todo conectar con el siguiente paso, es cómo una vez que ya tenemos toda la data consolidada, ordenada, corremos los procesos de limpieza para depurar las bases, poder quedarnos con lo que nos va a servir y a partir de ahí empezar a relacionar todos esos datos con el entendimiento del negocio, entendimiento de lo que está sucediendo en el mercado, de lo que está sucediendo en los clientes, lo que sucede con la competencia, de lo que sucede en el entorno. Recién Mauro mencionaba los desafíos del entorno como tal. Y tener todo ese entendimiento justamente nos lleva a interpretar mejor cada uno de los análisis que hacemos. Entonces, el Business Intelligence cobra sin duda una gran relevancia. Y por otro lado, empezar a darle lugar justamente a los modelos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial va a venir para facilitar muchos procesos y sobre todo para orientarnos. Entonces, incluso en todo tipo de compañía tenemos que empezar a desarrollar modelos de inteligencia artificial que nos vayan mostrando el futuro, aprendiendo de lo que pasó en la historia, de todos los datos que tenemos, relacionándolos, encontrando patrones, encontrando relaciones, y a partir de eso empezar a hacer las recomendaciones e ir camino hacia esa analítica prescriptiva, ¿no? Entonces, Data Analytics se vuelve súper relevante como capability. Y un poco el resumen es este que se ve acá abajo, ¿no? Cómo pasamos de los datos a información, de la información a insights, de los insights empezamos a tomar decisiones y que esas decisiones sobre todo se tienen que convertir en acciones, ¿no? Y acá el concepto de agilidad se vuelve súper importante. Cómo a partir de todo lo que vamos viendo y detectando podemos accionar rápido modelos y pruebas que nos permitan ir capitalizando esas oportunidades o eventualmente enseñándole a los modelos a que sigan perfeccionándose, que sigan aprendiendo y mejorando las recomendaciones que nos hacen después. Entonces, pensando en ese último punto, que es el de analítica justamente, queríamos repasar esto. Seguramente son conceptos que ya muchos los han visto, pero cuando hablamos de analítica podemos hablar de 3 o 4 tipos de analítica. Analítica descriptiva, que tiene que ver con entender el pasado, qué es lo que sucedió en el pasado, relacionarlo con la analítica diagnóstica, o que también muchas veces lo vemos como formando parte de la analítica descriptiva, y que es lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió, y poder detectar relaciones, causa o efecto de los distintos resultados que se van obteniendo, y a partir de ahí construir y detectar patrones que nos permitan mirar hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí viene la siguiente etapa, que es la analítica predictiva, que nos ayuda a simular escenarios y decir, bueno, ¿qué pasaría si tomo tal tipo de decisiones teniendo en cuenta lo que pasó en la historia, ¿no? Históricamente, si toco esta variable, eventualmente puedo generar un resultado de este tipo. Entonces, esa analítica predictiva nos permite un análisis muy importante, que es justamente poder simular escenarios, ¿no? Y poder las decisiones que empezamos a tomar que sean evaluando distintas posibilidades y alternativas de resultados posibles ante determinadas situaciones. Y si vamos un poco más allá todavía y más impulsado sobre todo de la mano de la inteligencia artificial, viene la analítica prescriptiva, ¿no? Y cómo empezamos a desarrollar modelos en la compañía. Ya Alan nos va a contar más adelante un poquito más de esto y va a profundizar, pero cómo desarrollamos modelos que, teniendo en cuenta toda la historia y la analítica predictiva, justamente solo nos empiezan a recomendar dónde están nuestras oportunidades. Y eso facilite más el proceso de toma de decisiones. Entonces, este es el camino de la analítica, es hacia donde tenemos que ir, es hacia donde la transformación digital
de alguna manera nos lleva, porque como decíamos, la transformación vino para quedarse y si queremos aprovechar justamente toda la información y cambiar los resultados, tenemos que abrazarnos a este tipo de procesos y de análisis, y el concepto de Big Data vuelve a cobrar mucho valor, ¿no? Para poder sacarle mayor provecho a todos estos análisis y poder tomar cada vez más insights que se conviertan en recomendaciones y esas recomendaciones en acciones, necesitamos manejar bien el concepto de Big Data, ¿no? Tener un gran volumen de información, variedad de información, es decir, no trabajar siempre viendo los resultados o analizando ciertas situaciones desde un solo punto de vista, sino vinculando un montón de datos que sean complementarios. La velocidad con la que podemos procesar esos datos, sin duda, es muy importante, tanto velocidad para analizar como para generar nuevos datos que se utilizan para posteriores procesos. La veracidad de los datos, otro dato clave, y sin duda el valor, ¿no? El valor que le va a aportar cada uno de esos datos a los análisis que estamos realizando y a las decisiones que necesitamos tomar. Entonces, resumiendo un poco, cuando hablamos del desarrollo de capabilities, como decía, puede ser muy amplio, pero el que queremos destacar es un capability que sí o sí tienen que trabajar las compañías, es el de la analítica, porque es el que va a dar pie y va a fomentar a que muchos procesos y pruebas de mercado para determinados desafíos que tenemos empiecen a suceder. Voy a pasar al siguiente punto y que, dado estos dos grandes conceptos, por un lado el entorno, el contexto, entender lo que está sucediendo hoy y entendiendo también el valor de la transformación digital y de la analítica, es cómo relacionamos esto, y voy a ampliar también dentro de ese contexto VUCA que hablaba Mauro y de los grandes desafíos. Hay que sumar otras variables, ¿no? Y otras situaciones que están sucediendo, la crisis con ciertos commodities, la crisis de petróleo, temas logísticos, el mismo tema de hiperconectividad, la omnicanalidad, que hacen que incluso cada vez tocar variables como precio de los productos sea más difícil. Entonces, si queremos seguir dándole sostenibilidad al negocio, justamente, tenemos que enfocarnos en rentabilidad. Y por eso un poco también el foco del webinar, ¿no? De decir, hoy en día, y nos viene pasando con muchos clientes, que en los últimos meses se activó muchísimo la necesidad de poner el foco en la rentabilidad y cómo la accionamos. Y los primeros conceptos que se vienen a la cabeza, bueno, costo de servir, cómo podemos mejorar el costo de servir, ya que no puedo tocar precio, cómo puedo hacer para ser más eficiente en mis gastos. Entonces, ahí quiero conectar con estos dos conceptos, y justamente el de costo de servir es uno de ellos. Costo de servir tiene que ver con analizar y entender cuánto le cuesta a la compañía sacar el producto de la planta y colocarlo en cada uno de los clientes, teniendo en cuenta todo lo que tiene que suceder a lo largo de la cadena para que ese producto llegue al cliente, a cada tipo de cliente, en la forma en la que llega, ¿no? Entonces, entender todos los modelos operativos logísticos, lo que sucede en los almacenes, los modelos de atención, la forma en la que se visita al cliente, se toma pedido, se entrega, las inversiones que hacemos en el punto de venta. Todo eso tiene que ver con el costo de servir y, sin duda, entender eso a detalle, poder construir modelos que nos den información y visibilidad para cada uno de esos componentes, analizarlos en detalle y entender dónde tenemos oportunidades y dónde podemos capitalizar eficiencias es muy importante. Pero nosotros, desde el punto de vista de Market One y lo que venimos trabajando desde hace tiempo, no es suficiente. Y por eso el concepto de Profit Management cobra mucho valor. Cuando hablamos de Profit Management, el Profit lo impulsamos desde el costo de servir y siendo más eficientes en el costo de servir, pero al mismo tiempo entendiendo qué oportunidades tenemos para vender más, para vender mejor. Entonces, migrar de ese concepto de cost to serve a un concepto de profit to serve para nosotros es súper relevante y es lo que tenemos que ver. Si queremos llevar el P&L de la compañía a distintos niveles y poder analizar la rentabilidad de mis canales, la rentabilidad de mis clientes, de mis rutas, territorios, productos, marcas, lo podemos analizar en distintos niveles, es importante ver el punta a punta. Todo el esfuerzo comercial que yo tengo que hacer para venderle más a cada uno de los clientes, cuánto me cuesta el producto y cuál es el costo de servir, el costo de colocar ese producto en el cliente. De esa manera tenemos una visión mucho más ampliada y el espectro de acciones que podemos llegar a generar a partir de ahí es mucho mayor.
Entonces, tomando ese concepto, y cuando hablamos de diseñar modelos de Profit to Serve, hay dos componentes que son muy importantes y que tienen que formar parte de ese modelo. Por un lado, trabajar el diseño estratégico. Y el diseño estratégico tiene que ver con entender qué alcance le queremos dar a nuestro modelo. Que teniendo claridad de la información que tenemos disponible, de la capacidad o la madurez que tiene la compañía en ciertos procesos para eventualmente accionar a nivel de producto o accionar a nivel de punto de venta, o dependiendo de nuevo de ese nivel de madurez, vamos a entender cuál es el nivel de profundidad que le queremos dar a un modelo. Cuando hablo de nivel de profundidad es llegar con una visibilidad del P&L a nivel de producto o con una visibilidad de P&L a nivel de ruta o a nivel de centro de distribución, y en dónde nos vamos quedando y sobre todo también el alcance que le vamos a dar al P&L, ¿no? Porque es muy importante cuando armamos un modelo de este tipo también entender conceptos como costos fijos, costos variables, qué cosas cuando accionamos realmente van a tener un impacto, una reducción en costos, qué cosas no, cuáles son gastos directos que van a poder gestionar las operaciones, cuáles no. Entonces, tener esa visión completa es súper importante. Y entonces el diseño estratégico de un modelo de Profit to Serve tiene que ver con eso, con definir el nivel de trabajo, cuáles van a ser los componentes del P&L que le queremos dar, cuáles van a ser las etapas en las que se prorratean los gastos y cómo hacemos para interpretar la realidad de cada proceso y llevar esa realidad a un modelo que realmente represente y cuando vemos los números estén impactados por cada una de las actividades que suceden a lo largo de la cadena, y cuáles son los criterios de prorrateo adecuados. Y esto lo conecto con los puntos que están abajo, que es un poco la realidad a la que nosotros, y creo que muchas compañías, nos enfrentamos cuando hacemos modelos de este tipo, ¿no? Los desafíos. Muchas veces nos quedamos en modelos bastante high level porque no tenemos el nivel de información como para ir más profundo, o no tenemos la capacidad para procesar mayor volumen de datos, o eventualmente para aplicar distintos criterios, ¿no? Entonces muchas veces se terminan definiendo criterios bastante lineales para asignar gastos que me dan una foto completa del negocio, pero cuando quiero ir un poco más profundo no me sirven para tomar ciertos tipos de decisiones. Entonces, y sin duda el tema de la visibilidad, que eso es súper importante, cómo hacemos cuando tenemos un modelo de Profit to Serve y llegamos con un P&L a ese nivel de profundidad para, desde la visualización, poder encontrar las oportunidades, ¿no? Porque la data que se genera realmente es muy grande y es muy importante entender cómo leer esa información para poder capturar insights y poder gestionar. Y un tema que es muy importante, que también lo quise marcar acá, es la practicidad, ¿no? Muchas veces cuando se trabaja en este diseño estratégico, es muy fácil cometer el error de querer ir a un modelo perfecto, y ese modelo perfecto muchas veces o nos aleja en tiempo de poder usarlo para tomar decisiones y empezar a accionar con ciertas iniciativas, o nunca termina y vamos buscando perfección, perfección, perfección y nunca termina saliendo. Entonces, lo que no nos puede pasar cuando armamos un modelo de este tipo, y si realmente queremos que la rentabilidad se empiece a gestionar y empezar a darle forma al concepto de Profit Management, tiene que ser un modelo que sea accionable, ¿no? Desde el primer momento, empezar a generar iniciativas, a impulsar acciones, y después vendrá el tiempo para ir perfeccionándolo y complejizándolo. Pero es muy importante la practicidad, creo que es un tema clave. Y después, el otro componente del modelo, sin duda, tiene que ser el método operativo. Y cuando hablamos de método operativo, es el desafío de pasar, y también nos ha pasado con compañías con las que hemos trabajado, en donde estos esfuerzos de hacer una evaluación del cost to serve o del profit to serve, es un modelo que se hace una vez al año, sacamos una foto, entendemos cómo estamos, y con esa información direccionamos algunas iniciativas, y cada un X tiempo, muchas veces bastante lejano, se vuelve a actualizar la foto. Y hoy, con toda la información que tenemos y con las tecnologías que existen, realmente pasar de un concepto de modelo estático a un modelo dinámico que se actualice permanentemente, que cada iniciativa que nosotros vamos implementando a partir de la información que sale, podemos traquear los resultados que trajeron, se vuelve posible, ¿no? Entonces,
El modelo operativo tiene que fomentar eso, tiene que fomentar, por un lado, la actualización constante del modelo, pero sobre todo tiene que tener un componente muy fuerte de cómo hacemos que la operación empiece a gestionar y empiece a tomar decisiones y empiece a orientar acciones a partir de toda la información que se genera. Porque esa información, como decíamos, y relacionándolo con los modelos analíticos, lo que hace es darnos más historia, darnos más relaciones causa-efecto y darnos más inteligencia para que los modelos predictivos empiecen a hacer cada vez mejores recomendaciones de qué pasa si, ante determinada situación, cuáles son los mejores caminos para maximizar la rentabilidad. Y por eso quise dejar este gráfico de abajo, que es un gráfico de Agile, ya muchos lo deben conocer, y que la importancia radica en eso, ¿no? Cómo detectamos oportunidades, de esas oportunidades rápido definimos iniciativas y salimos a probarlas. Algunas saldrán bien, algunas saldrán mejor que otras seguramente no saldrán tan bien, pero todas nos enseñan, y por eso el concepto de trabajar con pilotos, el concepto de experimentación y de agilidad se vuelven súper relevantes. Ahí, no sé, Mauro, ¿si hablaste? No. Un pequeño comentario nada más. Oh, muy bien. Ok. Entonces, habiendo dicho todo esto y dando un poco este contexto, como mencionó Mauro al principio, la idea también del espacio es hablarles sobre FI. FI es una solución, pueden que existan otras, pero es una solución que nosotros, el Market One, construyó a partir de todas esas experiencias que les fui contando recién, de todos esos desafíos con los que nos encontramos y con los que vemos y vivimos con nuestros clientes, con las compañías, ¿no? Realmente es algo que es difícil de tener un modelo que se pueda actualizar recurrentemente, que nos dé la visibilidad que necesitamos, que le dé a los distintos equipos la visibilidad que necesitan. Entonces, así surgió FI, que es una solución tecnológica enfocada en la optimización de la rentabilidad de los distintos negocios, que hoy tiene dos grandes componentes, uno que está en desarrollo y es el que les va a explicar un poco más Alan más adelante en el espacio. Lo primero que logramos es consolidar una herramienta que permita calcular un modelo de costo de servir súper potente y súper profundo. Es decir, la herramienta nos permite sumar toda la información que tengamos disponible, sea de la fuente que sea, del tipo de datos que sea, lo podemos procesar, lo podemos ordenar y lo podemos utilizar para los modelos. Y sobre todo podemos bajar el P&L y llevar toda esa información a múltiples vistas. El segundo componente es el de la visualización, la visibilidad, esa visibilidad que decía antes que tiene que acompañar y simplificar el proceso de interpretación de los análisis y sobre todo de la identificación de oportunidades. Y el siguiente paso que estamos desarrollando y que esperamos que esté ya en los próximos meses activo y a disposición es cómo le generamos los modelos predictivos, ¿no? Inicialmente arrancando con Road to Market y de ver cómo los modelos a partir de la historia nos empiezan a sugerir ciertas decisiones a nivel de Road to Market, a nivel de gestión comercial también, pero hacia ahí tenemos que ir. Sabemos que no es suficiente con tener la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos y de verlos y poder interpretarlos, sino de que tenemos que ir hacia ese modelo en el que el mismo sistema nos empieza a marcar y recomendar dónde están nuestras oportunidades. Voy a seguir avanzando. Acá van a ver un pequeño video. No sé por qué no estaría empezando. Bueno, la idea es que vean una demo acá, cosas que pueden pasar. Pero cuando construimos la herramienta, tuvimos en cuenta ciertas situaciones que nos pasaron y que sabíamos que tienen que ser características que la distinguen, características que ayuden a que el output que se genera sea realmente el que esperamos. Una de ellas es tener una tecnología que permita procesar grandes volúmenes de datos, lo que decíamos, trabajar con un código que nos permita trabajar distintos tipos de datos, conectarnos, conecto acá con la característica que sigue, conectarnos a múltiples fuentes y sobre todo poder utilizar toda la información que tenemos realmente disponible y poder relacionar los datos y decir, bueno, cuándo quiero tomar un dato, cuándo quiero tomar otro, cuál es el cálculo que le tengo que hacer,
filtros que tenga que suceder, pero todo eso me va a ayudar a mí a que realmente podamos, teniendo claridad de cada una de las actividades que suceden a lo largo de la cadena, entender realmente cuánto cuesta realizarlas, cuáles son las variables o los drivers de costo que impactan en cada una, y cada decisión que tomemos nosotros, entender cuándo realmente nos va a llevar a un ahorro y cuándo no. Eso es súper importante. Entonces, tener una tecnología que potencie todo ese desarrollo era fundamental. La conectividad a múltiples fuentes y tipos de datos, como decía anteriormente. La flexibilidad es súper importante, y la flexibilidad nosotros la vimos desde el punto de vista también de no solo poder darle al modelo toda la información que tenga disponible la compañía, sino también de utilizarla en múltiples criterios. Y como decía antes, en los modelos anteriores, o los modelos que más comúnmente veíamos, era muy difícil aplicar más de 4 o 5 criterios de prorrateo, 6. Acá la herramienta, la verdad, que nos permite infinitos criterios de prorrateo, y eso lo que hace es darle precisión, ¿no?, a cada uno de los cálculos que realizamos. Tienen la posibilidad también de asignar distintos roles a los usuarios y poder darles a cada usuario lo que necesita, la información que necesita, el acceso a la información y la visibilidad que necesita, ¿no? No es lo mismo la visibilidad que tiene un director que la visibilidad que va a tener un jefe de venta, y la importancia de lo que tratamos de construir como herramienta es justamente poder tener esa flexibilidad también ahí, de entender los roles, entender las necesidades de visibilidad y de información que tiene cada rol, y poder darle a cada rol lo que necesita. Y sin duda el tema de manejo de información, procesar lo que decía antes de transformar los datos en información, y esa información almacenarla de manera segura y que esté alimentando los tableros constantemente. Entonces, ahí empezó el video. Tarde. Pero bueno, avanzando un poco. Tranquilo, que mientras venías contando todo, el video mágicamente empezó a funcionar, así que estamos viendo todas las capas, los distintos layers de visibilidad, cómo se trabajaban los criterios de prorrateo, la asignación de los gastos, y ahora estamos en la etapa en donde vamos viendo un poco la potencia analítica aplicada a la visualización, ¿no? Así que continúa tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, como decía, ¿qué sale de todo esto y cuál es el gran output que nos brinda una herramienta como FI? Es poder tener ese P&L con el mayor nivel de detalle que podamos trabajar, con una buena clasificación de gastos fijos, gastos variables, gastos directos, gastos indirectos, para entender qué se puede gestionar, pero sobre todo poder entender el resultado en distintos niveles, ¿no? Como decíamos, si queremos ver a nivel canales, regiones, modelos de atención, rutas, clientes, categorías, marcas, infinitos formas de interpretar la información. Se convierte en un volumen de información muy importante, y que sin duda va a orientar muchas acciones. Lo que quería a continuación es decir que la importancia está no solo en tener la rentabilidad y el foco solo en rentabilidad al momento de tomar decisiones. Está más que claro que hay que tener en cuenta otro tipo de información al momento de tomar decisiones, poder relacionar ese gran outcome que nos da la herramienta con información interna de segmentación de clientes, segmentación de rutas, entender cómo están operando nuestros modelos de atención, y al mismo tiempo con información externa, qué está pasando en el mercado, cuáles son la información de share, cómo están performando nuestros productos, en dónde tenemos mayores oportunidades, todo lo que sucede alrededor del punto de venta, en el punto de venta mismo y alrededor del punto de venta. Poder capitalizar toda esa información sin duda nos va a permitir tener un espectro de decisiones muy, muy potente, y es algo que genera información para todas las áreas. Muchas veces nos ha pasado de decir, bueno, no, cost to serve es problema del equipo que ve distribución o de road to market, y realmente no, porque si nosotros logramos tomar toda esta información, consolidarla, juntarla y orientar decisiones, sin duda a nivel comercial podemos tomar un montón de decisiones, desde cómo llegar a cada cliente, qué producto ofrecerle, con qué frecuencia lo tenemos que visitar, cuáles son los distintos modelos de atención que podemos definir, cuáles son los clientes en los que tenemos mayor probabilidad o potencialidad de desarrollo, de crecimiento, de mejora de esa rentabilidad, en cuáles no, redefinir modelos de go-to-market, redefinir
rutas, estrategia de rutas, frecuencias de servicio. A nivel trade marketing también, sin duda, poder tener información para alocar mejor nuestras inversiones, saber qué clientes repagan el nivel de inversión que le estamos colocando y qué clientes no, qué clientes llegan a repagar el nivel de servicio de promotoría, de mercaderistas, por ejemplo, o eventualmente reordenar esa inversión en mercaderistas. A nivel revenue management, ahora voy a conectar con ese punto muy importante, le voy a dejar a Martín que lo explique un poco, pero también, ¿no? Entender cuál es la rentabilidad que hoy me deja cada uno de los productos que comercializo en cada uno de los canales, es una fuente muy importante para empezar a tomar decisiones también a nivel de revenue. A nivel de operaciones también, operaciones logísticas y bueno, y finanzas siempre como marco regulador de todos los datos y sin duda el dueño de los números, ¿no? El dueño del resultado y el dueño de que cada una de estas oportunidades que se ven en el mercado sean accionadas desde las distintas áreas. Entonces, realmente la información que se puede generar a partir de implementar este tipo de herramientas y este tipo de modelos analíticos es muy potente y por eso queríamos presentar este desafío del Profit Management y presentar cómo FI puede ser una de las tantas herramientas que nos ayude a desarrollar ese tipo de analytics que vayan siempre orientados a la maximización de la rentabilidad del negocio. Entonces, dicho esto, y como decía recién, uno de los grandes puntos de contacto y uno de los grandes usuarios de la información que se genera es Revenue Management. Acá le doy pie a Martín. Bienvenido, Martín, y bueno, te dejo para que nos presentes este slide. Bueno, gracias Santi, gracias Mauro, buenas tardes a todos. Voy a conversar un poquitito breve sobre este punto que está mencionando Santi, que hace muchísima sinergia con FI, que hace muchísima sinergia con Cost to Serve y que en general cae dentro de la terminología de Profit Management, ¿sí? Acá al principio mencionamos dos grandes puntos, se mencionaron dos grandes puntos en la evolución de toda esta presentación. El primer gran punto que se fue comentando es contexto, ¿no? Cambio, la dinámica de los mercados que han cambiado, la agilidad con la que los mercados han cambiado, las capacidades que existen en estos cambios orientados a la digitalización. Y por otro lado, tenemos toda la presión que están recibiendo los márgenes de las compañías en términos de costos y en términos de inflación, ahora, en este momento que se está viviendo. Entonces, estas combinaciones de contexto que implican dinámicas de cambios, que implican dinámicas de atender la rentabilidad no de manera fácil, porque hay demasiados componentes, demasiadas variables dentro del P&L, hay que estar vendiendo, hay que estar operando, es un mundo complejo. La inflación y los costos generan esta ansiedad, generan día a día de estar trabajando sobre decisiones que en la experiencia y por lo general uno las va viendo de atrás, siempre corre de atrás. Con FI, con estos cambios, con la incorporación de Big Data, con la incorporación de Business Intelligence, estas capacidades que las compañías están empezando a desarrollar porque entienden que esto es un escenario que ya no se puede proyectar al futuro, es donde desde Market One entendemos que existen oportunidades desde el punta a punta del Profit Management y una de ellas tiene que ver con Pricing y Revenue Management, que son un perfecto compañero, un perfecto amiga de Cost to Serve, ¿sí? Entonces, manteniéndonos en el foco de la herramienta FI, sin olvidarnos de FI y lo que FI es capaz de generar a nivel transaccional, es que les voy a comentar un poquitito, muy breve, algunas cositas básicas de pricing, desde una herramienta que es muy clásica, es muy antigua, el Price Waterfall Analysis, que muchos de los que hayan trabajado en pricing o hayan estado o no en pricing, pero que la hayan escuchado mencionar mucho tiempo, es antigua y no solo esta herramienta, sino que muchas herramientas han quedado relegadas por la falta de la capacidad y músculo analítico o de manejo de datos, esto que mencionaba Santi, de la agilidad y la flexibilidad que estas nuevas tecnologías y herramientas traen a los mercados, a las compañías que están adaptándose a entenderlas, a usarlas, todos estos capabilities que veníamos mencionando. Esta es una herramienta que ha quedado relegada en el tiempo y creo que es el mejor momento para empezar a usarla. ¿Por qué? Porque justamente
entendemos que los datos o esta conexión que existen con los datos, estas interfaces que venimos presentando ya de un concepto de modelo operativo, pero también como un diseño de modelo estratégico, que es el que presentaba hace unos minutos Santi, es un momento clave para incorporar una herramienta como el Price Waterfall Analysis que continúa con el concepto de apertura, ¿sí? O sea, lo que es pricing, que es un mundo complejo, es un mundo de múltiples combinaciones, de múltiples listas de precios, descuentos, decisiones de ventas, decisiones de operaciones, de supply chain, de marketing. De golpe, deja que día a día tengamos que tomar decisiones muy agregadas, que es el peor de los enemigos de pricing, el peor. Ahora, es un momento para empezar a traer estas herramientas, sobre todo esta, Price Waterfall Analysis, al presente y trabajar la optimización del pricing management, que es realmente potente cuando la información está bien utilizada, no importa el scope o el alcance, es realmente potente y sobre todo por la visibilidad a nivel granular, que es lo que FI de alguna manera trae a la mesa como propuesta al momento de navegar un dashboard y entender los componentes de pricing. Entonces voy a pasar a comentarles un poquito de qué se compone esta herramienta para refrescar algunos conceptos de pricing sin desviarnos de lo que es FI, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que contiene pilares de valor clásicos de pricing, muchas veces atacados o mal utilizados o disminuidos en la utilización técnica de cómo un elemento se separa del otro, cuando en realidad son totalmente distintos. Una cosa es la lista de precio, ¿sí? El gran punto de partida de muchas compañías. Esta es la referencia de precio de mercado, es decir, dónde arranca mi P&L de lo más básico, sin descuento, sin nada. ¿Cuál es mi primer precio? ¿Cuál es la referencia desde la que arranco y dónde vuelcan las compañías las estrategias de precios? Si no, la lista es un amigo de la estrategia de precio, entonces tenemos que separar ese componente como gran primer pilar. Después, obviamente, distintos sistemas de RP, distintos sistemas de Business Intelligence pueden reflejar una arquitectura, una configuración de lista de precios que se adaptará al ADN de cada compañía, pero el concepto es lista de precios, ¿sí? Ese es mi valor 100. Después pasamos a los descuentos, ¿sí? El descuento base, lo que en la terminología de Revenue Management se conoce como non-working. Esto quiere decir descuentos base para entrar al negocio, para ir al go-to-market. ¿Con qué distribuidor? ¿En qué canal? ¿En qué punto de venta? Cada uno de estos puntos en la cadena de valor tiene una estructura de márgenes, una estructura que hay que entender, una estructura que hay que servir. Para eso está Cost to Serve, para entender cuáles son estos márgenes. Después están los descuentos eficientes, los working, que son todas las inversiones que queremos que de punta a punta lleguen al consumidor. Sean consumidores, sean tipos de inversiones que sean eficientes, productivas, para mover palancas en el punto de venta, que el consumidor las vea, ¿sí? Que a veces son muy difíciles de separar de la bolsa de descuentos. ¿Por qué? De nuevo, por la granularidad, por el esfuerzo que exige entender esta información, pero que al final son dos cosas totalmente distintas. Lo que queremos en pricing es que non-working pase todo a working, todo el tiempo, para que esto sea productivo. Y al final, las llamadas promociones, ¿sí? Que en el concepto de pricing es una baja temporal de precio, que representa de alguna manera parte de la estrategia de precio, cómo queremos que el consumidor entienda el comportamiento de las marcas. Estos 4 pilares son fundamentales en toda área, en toda gerencia, en toda compañía, desde la administración o gestión de precio. Si no se separan, las decisiones son muy agregadas y hay errores conceptuales en las decisiones de ejecución del día a día. Otro campo, otra óptica para ver esta gestión de pricing desde una herramienta como FI es Business Performance. Es decir, por dónde entro a entender este mundo complejo de estos pilares. Desde la categoría, cómo va evolucionando esa categoría, cómo abro las categorías, cómo las comparo con otras categorías, cómo mido esa canibalización, cómo entiendo cuál es la categoría que está reemplazando otra, con qué velocidad, cuáles son los productos, cuáles son los canales, ¿sí? Los canales, principal fuente de análisis para Cost to Serve. Acá vuelvo y voy a volver bastante a conectar con Cost to Serve y en general con Profit Management. Los canales y la forma de servir con precios a cada canal tiene que diferenciarse de una manera efectiva al momento de entender cómo se diferencian y cómo evitamos para, de alguna manera, evitar cross-channel, invasiones intercanal, tener estrategias que después se terminan deformando de alguna manera por mirar solamente un canal como un todo. Los clientes, una base fundamental, es decir, que pueda pasar de ver todas estas columnas pero a nivel cliente. Y la demografía, otro de los campos maltratados en general por ver que
lo que generalmente se concentra en la ciudad más importante, ¿sí? en la demografía más importante, y dejando de lado otras demografías que por no haber tiempo o no queremos ver a nivel granular, tenemos que tomarlo en base a una decisión de la ciudad más importante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que se llamamos business performance es por los distintos ángulos en los que queremos entrar a entender y navegar la herramienta y entender los primeros 4 pilares. Las métricas, ¿sí? Allá yéndome para la derecha, 4 conceptos básicos de pricing que están totalmente diferenciados y son muy distintos, y que cuanto más los mejore y más los combine y cuanto más logre escalarlos, mejor voy a gestionar el precio y lograr combatir de alguna manera, por ejemplo, la inflación, hacer el catch up con los costos, lograr que mi P&L no quede atrasado, lograr que mi P&L esté reflejando la realidad del negocio, sea buena o mala, pero entenderla. Entonces, tenemos un precio base de mercado. Ese precio base nos hace entender cómo está la competencia, somos seguidores, somos líderes, cuál es nuestro rol de precio en el mercado. El precio de factura, ¿sí? Al final el precio de factura es con el que salimos al mercado, qué componentes están integrados dentro del precio de factura y cómo se fue castigando el precio base hasta llegar al precio de factura. Y ya así, yéndonos más a 2 componentes más, quizás más financieros, que no necesariamente tengan que conversar con un estado de resultados, con un statement contable que es más estático, sino que esta herramienta, justamente por lo que implícitamente trae en términos de data analytics, genera que seamos flexibles, que nos movamos a través de las distintas columnas y distintos conceptos, y no mirar algo estático que ya es histórico y no queremos usar para tomar decisiones a 3 años. Entonces, el precio neto, que es un poco más abajo que el precio de factura, ya empieza a incluir todos estos conceptos que veníamos charlando en los value pillars, ¿sí? O sea, descuentos non-working y descuentos working. ¿Cuáles son descuentos que salen en la factura, están dentro del nivel de precio de factura, y cuáles descuentos vienen por fuera? ¿Cuáles son reconocimientos que al final terminan siendo parte de los descuentos y caen dentro del subtotal del precio neto? Y finalmente el precio pocket margin, que no es muy distinto obviamente de la rentabilidad, la contribución marginal a nivel bruto o a nivel neto, pero que al final nos termina mostrando, cuando unimos las otras columnas hacia la derecha con el cost to serve, cuál es de alguna manera mi margen de negocio y cuál es mi margen final después de todos los gastos de distribución. Y por último, y no por eso menos importante, Salesforce Performance. Acá, una vez que tenemos todas estas herramientas, no hay nada mejor que intercambiar la gestión con nuestros equipos, es decir, con todos los equipos comerciales, dejarles de alguna manera la posibilidad de poder mirar esto, de poder ver dónde están parados, de cómo están performando, para que los acuerdos comerciales sean más productivos, para que nos lleven a algún lugar, no para que sean para una decisión para el día de hoy. Si yo tengo una herramienta con esta potencia, con este calibre, lo que intento es gestionar la apertura de clientes, la apertura de territorios, la apertura de productos, de canales, para lograr consensos y acuerdos comerciales que sean sostenibles y productivos en el tiempo. Creamos las políticas de precio. Una vez que las definimos, las podemos monitorear. Esta es una herramienta que permite justamente monitorear cuánto mi precio base como política de partida se va deformando en la medida que se va castigando hasta el final del pocket margin. Las dinámicas de mercado, cómo estoy yo frente a mi competidor, es decir, cuál es mi nivel de presión promocional, cuál es mi nivel de descuento total, cuál es mi bolsa general de descuentos, sea que partimos de un ámbito muy agregado a un nivel mucho más granular. Y finalmente algo muy importante que es el mix management. Si yo me voy moviendo de los value pillars, me voy moviendo de business performance y me voy moviendo desde metrics, cuando llego a conversar con mi fuerza de venta para conversar y hablar sobre los planes que tengo pensados sobre el año que viene en función de la performance de hoy, puedo tranquilamente revisar qué es lo que está sucediendo y si tengo que realinearme con mi plan original, si tengo que modificarme y ser más dinámico, si tengo que ser más dinámico y más flexible. Eso es un concepto que engloba Mix Management, y obviamente sin estas herramientas el mix es simplemente un promedio, queda enterrado, y lo que queremos es abrir ese promedio y entrar a niveles granulares de información. Este tipo de análisis comúnmente se conoce como Transactional Profitability Analysis, es decir, todo lo que comentaba recién Mauro y Santi, resumido, puntualizando bien la parte de pricing, esto de colectar la información, limpiarla, analizarla e interpretarla, lograr finalmente ese tan esperado outcome, ese resultado de negocio tan histórico que nos han contado, al menos a los de pricing durante muchos años, que cuando se hacen bien las cosas, el poder del precio por encima de
un resultado muy cortoplacista de market share, de un día para el otro, de perdemos volúmenes, cambiamos todos los precios, subimos los descuentos o generamos acciones para recuperarlo. Cuando se hace bien, de manera sostenida, de manera prolija, dentro obviamente de los desafíos que es operar en el día a día, pero cuando se mueven muy bien las palancas de pricing y se ensamblan con toda la cadena de valor de profit management, el precio trae beneficios en magnitudes superiores a cualquier otra de las palancas, inclusive lo que a veces entendemos que puede ser el volumen. Finalmente, matemáticamente, al menos lo que generamos en precios se traslada inmediatamente al EBIT. Buenísimo, Martín. Y sin duda, de nuevo, creo que reforzando el mensaje anterior es una de las tantas aplicaciones que poder tener esta información podemos lograr realmente accionar todas estas líneas de trabajo a partir de este nivel de visibilidad, que creo que vale la pena destacarlo, pero hoy FI es una herramienta que ya la venimos implementando, se implementó en 9 operaciones de distintas compañías, y ya llegamos a este nivel de visibilidad, por producto, a este nivel de visibilidad por punto de venta, ¿no? Entonces, sin duda, realmente lo que se puede gestionar a partir de tener esta información es súper potente. Por eso nos pareció súper relevante también mostrarles esta aplicación, reforzando el concepto de gestionar top line, cómo podemos vender más, vender mejor y ser más eficientes desde nuestra gestión de acuerdos comerciales, y al mismo tiempo cómo somos más eficientes en nuestro costo de servir. Y el segundo punto, gracias Martín, ahí por la participación y por contarnos todos estos conceptos. Y para conectar con el último punto de la presentación, voy a invitar a Alan, que es quien nos va a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Este gran componente de mirar hacia el futuro y de permitirle a la analítica que nos empiece a recomendar caminos futuros de acción, es lo que se viene y es lo que necesitamos que todo modelo de este tipo tenga. Entonces, ahí te dejo, Alan, si querés, te acompaño. Dale, perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Antes que nada, me presento brevemente. Mi nombre es Alan Parnacio, soy director de operaciones y tecnología en Cetai, una empresa con sede en Holanda y que nos dedicamos a Data Science y Machine Learning. Entonces, ahora, para concretar un poco la idea que venía hablando Santiago, que desarrolló Mauro y que desarrolló Martín, tenemos estos 4 pasos que son estos pasos que uno tiene que atravesar para poder llegar a extraer el valor de los datos y poder utilizar esos datos para mejorar la toma de decisiones. Tenemos la analítica descriptiva, tenemos la diagnóstica, y estos 2 últimos pasos son fuertemente basados en inteligencia artificial y machine learning. Entonces, existe este concepto que venían desarrollando los chicos anteriormente, que es el hecho de que existe una gran cantidad de datos generados actualmente, la hiperconexión, la generación de datos a través de dispositivos IoT, a través de web searches y tendencias nos generan una gran oportunidad, pero a su vez un gran challenge, un gran desafío, que es el poder encontrar las relaciones y analizar estos patrones de forma de entender mejor los comportamientos, no solamente del mercado de nuestros clientes, sino de nuestra propia performance. Esto implica varios conceptos y esto implica algo que generalmente se llama una cultura data-driven, que implica, así como el nombre lo dice, un cambio cultural dentro de las empresas, que es complementar la toma de decisiones basada en la intuición y la experiencia con datos concretos y con la articulación de los insights obtenidos a través de este tipo de tecnologías. Estuvimos trabajando mucho con MarketOne. Encontramos de que, por ejemplo, dentro de las experiencias de incluir machine learning, de incluir tecnología, de incluir estadística avanzada dentro de este tipo de productos, hay un riesgo que es la aplicación de tecnología sin el conocimiento de dominio. Eso genera una performance baja, genera altos costos, y ese es uno de los problemas que estuvimos solucionando con MarketOne, de forma de proveer insights, de proveer tecnología dentro de los productos que fuimos desarrollando, de forma de que el valor sea percibido por el cliente. Dentro de estos 2 aspectos, generalmente las empresas se basan en lo que es la analítica predictiva, pero no llegan a la analítica prescriptiva. Como bien lo marcó Santiago, tenemos estos 4 pasos que implican, digamos,
ir yendo uno por uno y avanzando, y cada uno de ellos implica un nuevo desafío. Sí, nosotros tenemos que ver cuáles son los aspectos que están involucrados dentro de lo que son estos pasos. Podemos ver de que tenemos algoritmos, tenemos experimentación, tenemos A/B testing, tenemos reentrenamiento, tenemos un storytelling y tenemos visualización. Entonces, ¿a qué se refiere eso? El hecho de que, por ejemplo, nosotros trabajamos fuertemente con MarketOne para determinar cuáles son los tipos de algoritmos específicos para cada una de las aplicaciones. Existe una gran cantidad de tecnología, existe una gran cantidad de disponibilidad. La tecnología se está convirtiendo en un commodity. Lo que nosotros desarrollamos con MarketOne es una forma de poder explotar la tecnología de la mejor forma posible. Estos algoritmos pueden llegar a ser algoritmos de clasificación que nos permitan determinar y establecer categorías específicas en nuestros clientes, manejando un volumen de datos y entendiendo las relaciones y patrones entre las distintas variables como ningún humano podría llegar a hacer. La regresión que nos permite determinar cuáles son los valores continuos, poder utilizarlo para predecir ventas, para predecir variables que se van moviendo en el tiempo, predecir series de tiempo, e inclusive la utilización de algoritmos específicos que nos permiten encontrar patrones escondidos, determinar insights que luego podemos utilizar para las operaciones. Todo eso se relaciona con un approach muy empírico, muy basado en el hecho de que esto no es solamente tecnología que nosotros publicamos en un paper, sino es tecnología que llega a las manos del cliente y que aporta valor y que incrementa la eficiencia y la performance de sus operaciones. Todo eso lo logramos a través de tener ese approach pragmático, como dijimos anteriormente, de una experimentación, de probar distintos acercamientos, de poder determinar y ser totalmente agnóstico a la hora de decir de que esta performance de estos algoritmos, de la orquestación de estos distintos tipos de métodos, tiene que ser contrastada contra grupos de control de forma de realmente determinar la mejor performance, determinar cuáles son los mejores modelos para cada uno de los casos en particular. Entendemos que, por ejemplo, también es necesario que estos modelos y esta tecnología estén embebidas en lo que son las tecnologías de forma de proveer un reentrenamiento. Las variables, las relaciones, las correlaciones y las causalidades son aspectos que van evolucionando en el tiempo. Por lo tanto, mantener estos modelos reentrenados, mantener la vigencia de esos patrones es algo fundamental y es algo que entendimos fuertemente dentro del trabajo que fuimos haciendo y seguiremos haciendo con MarketOne. Y también entendemos que no solamente más allá de solamente el aspecto de ingeniería, de tecnología que embebemos dentro de las soluciones desarrolladas por MarketOne, existe un aspecto muy humano, existe la forma en la cual nosotros percibimos los datos, en la forma en la cual nosotros podemos procesar los datos presentados, y que es a través de la visualización, que es el entender cómo el usuario percibe y entiende esta información de forma que sea usable, de forma que sea entendible, de forma que tenga sentido, de forma de que los insights obtenidos sean realmente capitalizables a través de acciones, y trabajar mucho sobre lo que es la implementación y la adopción. Al mejorar la usabilidad, al mejorar la visibilidad de las herramientas que desarrollamos en conjunto con MarketOne, podemos mejorar lo que es la adopción, podemos mejorar el hecho de que los usuarios adopten este tipo de prácticas y mejoren sus operaciones, y poder marcar este cambio cultural que veníamos hablando de convertir las organizaciones en data-driven. Todo esto complementándolo con un data storytelling, con el hecho de llegar a ese momento de ajá, que es el hecho de trabajar entre lo que es detectar el patrón, entender el comportamiento para poder utilizar la intuición y la experiencia, y luego llegar a lo que es la predicción, la simulación de escenarios, y finalmente poder complementar la tecnología con el fuerte conocimiento de dominio que tiene MarketOne para poder llegar a una analítica prescriptiva. Estamos con esta, Santi, no sé si quieres agregar algo o pasamos a la siguiente slide. No, ahí nada, reforzar el concepto de la experimentación, ¿no? Y el empezar a animarnos a darle lugar a este tipo de tecnologías, a este tipo de análisis, de probar, el mejor modelo y el más exitoso va a ser aquel que hayamos probado más. Entonces, cuanto más nos demoremos en empezar esa experimentación y empezar a darle lugar a este tipo de modelos, seguramente más también nos vamos a demorar en encontrar el modelo adecuado, y eso
competitivamente también nos hace muchas veces estar unos pasos atrás, ¿no? Entonces, creo que como gran mensaje está clarísimo que tenemos que ir hacia ese tipo de analítica. Entender los algoritmos es muy importante, pero creo que de todos esos puntos, el de la experimentación y empezar a probar es de los más fuertes, ¿no? Exactamente, Santiago. Uno de los aspectos que trabajamos fuertemente es el hecho de que la inversión, el retorno de inversión en este tipo de tecnologías tiene que llegar hasta prácticamente ser inmediato. Te pongo un ejemplo que es el hecho de que si, por ejemplo, analizamos la aplicación de este tipo de tecnologías, la aplicación de este tipo de técnicas estadísticas avanzadas en conjunto con el dominio, y nosotros pudimos ver incrementos de márgenes entre el 8 y 25% con sistemas de Dynamic Pricing. Son aspectos que son muy importantes a la hora de entender que esta tecnología es para traccionar el profit, es para mejorar los márgenes, es para eficientizar las operaciones, como muy bien lo dijo Santiago. Si bien mencionamos el aspecto de pricing como un punto en particular, hay veces donde el precio no se puede tocar, por lo tanto la única forma es mejorar la eficiencia de las operaciones y eso requiere un entendimiento de una manipulación de una gran cantidad de datos, un entendimiento de los patrones escondidos y lo que es finalmente poder llegar a complementar estos insights con el conocimiento de dominio Market One para sugerir acciones comerciales que puedan acercar al cliente a los mejores profits. Ahora en estos aspectos, digamos, de lo que es ya más cercano a la aplicación, progresivamente hablamos de lo que son transitar estos distintos pasos hacia llegar a extraer el valor, hacer ese cambio cultural, las razones y los beneficios que nosotros podemos llegar a tener de incorporar machine learning e inteligencia artificial como una forma de traccionar el profit, de mejorar la eficiencia de las operaciones. Podemos ver ciertos aspectos de marketing. Hay un concepto que es muy manejado, que es el Customer Lifetime Value, que es cuánto puedo llegar, cuál es el valor que determino para este cliente. Y en este caso podemos utilizar estas técnicas para determinar no solamente cuáles son el CLV, el Customer Lifetime Value de cada uno de nuestros clientes, sino hacer una segmentación específica de nuestros clientes de acuerdo a esto, identificar cuáles son nuestros clientes que mejor performance tienen y también poder identificar a aquellos que pueden llegar a desarrollarse en clientes de alto CLV y cuáles pueden ser la forma en la cual podemos traccionar ese desarrollo de clientes. Como lo mencionaba anteriormente Santiago, hay muchos aspectos en los cuales no estamos viendo cuáles son nuestros mejores clientes, no estamos entendiendo cuáles son sus patrones de compra y este es el punto donde una segmentación bien entendida puede llegarnos a ver cuáles son los aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar. Tenemos portfolio de mix management, o sea, generalmente podemos ver de que e-commerce ya están adoptando lo que es sistemas de recomendación y los efectos masivos que tienen sobre la mejora en las ventas. Podemos llegar a entender cuáles son los portfolios sugeridos, podemos, en función de determinar cuáles son nuestros mejores clientes, cuáles son aquellos que tienen una mejor performance, podemos darles lo que son recomendaciones personalizadas, mejorar el portfolio que nosotros estamos ofreciéndoles de productos al ofrecerles productos que no están comprando, pero que de acuerdo a sus patrones de compras son ideales para ellos, y también utilizar aspectos como podrían ser association rules para determinar cuáles son los productos complementarios a los productos que ya están comprando. Tenemos la forma en la cual podemos optimizar la cantidad de frecuencias de visita, personalizar la atención de acuerdo a los patrones y las características de cada uno de nuestros clientes, inclusive trabajar sobre ciertos aspectos de optimización para mejorar la inversión en capital de acuerdo no solamente a los patrones actuales, sino también a los patrones futuros. Podemos mejorar, como ya lo mencionamos anteriormente, trabajar sobre el pricing, sobre la optimización de promociones, sobre el hecho de cómo podemos llegar a obtener los mejores márgenes, y todo esto complementándolo con una cantidad de fuentes de información que son informaciones que nos permiten un conocimiento en real time. Son informaciones que nosotros podemos obtener, información macroeconómica, variables exógenas obtenidas a través de patrones de búsqueda, temperatura, CPI, e inclusive variables internas. Todo esto para mejorar la performance de nuestros modelos y realmente hacer un drive de los profits.
Estamos con Sí. esta, Santi. No sé si Sí, quieres agregar algo. solo como complemento que sin duda estos son algunos ejemplos seguramente de áreas de aplicación de modelos basados en inteligencia artificial que podemos trabajar, que cada de explotar toda esa información, como bien lo decíamos antes, información interna, información externa, información que se genera en herramientas como FI, de la rentabilidad de clientes y de productos, pero también entender que incluso cada uno de estos análisis no son análisis separados y no son análisis individuales, ¿no? Cómo empezamos a relacionar cada una de las recomendaciones que vienen acá y con el impacto que puede llegar a tener en cada uno de estos 5 grandes componentes que definimos acá, ¿no? Entonces, el desafío es empezar, como decía antes, seguir probando, empezar a probar, seguir probando y enseñarle al modelo a aprender todas estas relaciones causa-efecto para que cada recomendación que nos vaya dando esté cada vez más acercada a la realidad del conjunto de clientes que se está analizando, o incluso muchas veces el modelo nos debería decir para ciertos tipos de clientes que tienen determinadas características y determinados comportamientos, cuál es la mejor forma de accionar en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, hacia ahí es hacia donde estamos trabajando de manera muy cercana con Alan y su equipo. Ahí si querés contarnos rápidamente este caso, Alan. Sí, para agregar a lo último, también podemos trabajar sobre las características específicas de cada mercado. Entonces, empresas que están trabajando sobre múltiples mercados, que en muchos casos tienen dificultades para entender las características de cada uno de ellos, poder adaptarse rápidamente, podemos incluir esta información y podemos dar información específica sobre cada uno de los patrones de consumo en cada mercado. En este caso en particular, nosotros lo que estamos viendo es el análisis de los patrones de consumo de miles de clientes. En este caso tenemos aproximadamente 12.000 clientes que estamos analizando. Por lo tanto, entender cada uno de estos patrones de consumo para un humano sería prácticamente imposible. Lo que hacemos en este caso es determinar cuáles son los patrones de consumo de cada uno de estos clientes, determinar cuál es la variabilidad que están teniendo y crear sistemas que permitan accionables rápidos. En este caso desarrollamos esta especie de semáforo que nos permite determinar si nuestros clientes, cada uno de los clientes, y alertarnos si nuestros clientes están a la baja en compras, cuál es la variabilidad, de forma de poder tomar acciones. Lo complementamos esto con sistemas de recomendación para ampliar el portfolio de forma prescriptiva, para poder recomendar productos que puedan llegar a traccionar más las ventas, de forma de recomendar productos complementarios, trabajar sobre los volúmenes y finalmente trabajar con el conocimiento específico de dominio que desarrolló durante todo este tiempo Market One, para poder aplicar acciones correctivas, para poder aplicar acciones comerciales que permitan mejorar los márgenes de rentabilidad para los clientes que no están traccionando y poder solidificar las ventas a aquellos clientes que ya están siendo los mejores. Perfecto. Muchas gracias. Sin duda, de nuevo, este es un caso de aplicación. Estamos a disposición para mostrarles más en detalle qué significa cada uno de estos casos. Y sí, la importancia incluso de cuando tenemos este tipo de recomendaciones, como vos bien decías, clientes que están en determinado ciclo de vida y están empezando a mostrar comportamientos, ya sea a la baja, poder relacionarlo con otra información, ¿no? Y entender, bueno, cuándo ese comportamiento a la baja es malo porque son clientes de alta relevancia para nosotros o de gran potencial de desarrollo en donde queremos seguir trabajando, y las acciones y las decisiones que se tomen en cada una de esas situaciones van a ser diferentes, ¿no? Entonces, poder tener toda esta visión más integral, más completa y entender cómo accionar a cada conjunto de clientes es sin duda fundamental. Y sin estos conceptos de transformación digital que venimos mencionando, la capacidad de Big Data de procesar este volumen de datos, la capacidad de tener la inteligencia de negocio para interpretar de manera adecuada y orientar decisiones, es muy importante que las compañías lo desarrollen, ¿no? Así que muchas gracias, Alan, por tu participación. Ya estamos casi al cierre del espacio, nos quedan 4 minutos. Así que, si les parece, voy a invitar a Mauro que se sume al espacio final. Martín, gracias, Alan, gracias, Martín, de nuevo por acompañarnos en esta presentación. Gracias a todos los que están del otro lado, también por participar, por acompañarnos. Y ahí, no sé si por favor me pueden publicar el slide de cierre.
grandes conclusiones, dijimos, la transformación digital vino para quedarse. Realmente tenemos que pensar con un mindset de transformación digital, aprovechar todo el valor que los datos tienen para darle a la compañía y a los equipos al momento de accionar. Desarrollar el concepto de Big Data, como bien decía recién, la capacidad analítica en los equipos. Pero algo muy importante que lo dije, lo remarqué y lo voy a seguir remarcando porque creo que realmente puede ser un factor diferencial. Y por eso, a modo de cierre, tratamos de dejar estas frases, que la idea no es que las repasemos, sino que cada uno de ustedes las pueda ver y pensarlas porque hablan por sí solas y son bastante profundas. Pero y voy a hablar solo la primera, ¿no? Es el mundo que viene todavía no tiene dueños. Y eso significa que los que empiecen a ser pioneros en incorporar este tipo de analítica para tomar decisiones, para redefinir el futuro del negocio, sin duda van a ser los que van a llegar primero y los que van a ir moldeando ese futuro. Entonces, empezar a trabajar en materia de desarrollo de estos capabilities, empezar a convertirnos en compañías data-driven, usar la información para accionar y empezar a animarnos a experimentar, a hacer pruebas y saber, como decía antes, que ante una determinada situación podemos probar distintos modelos, entender que algunos van a performar mejor que otros, pero de todos vamos a haber aprendido y ese aprendizaje se capitaliza y viene en forma de recomendaciones futuras, ¿no? Entonces, de mi lado, ese es el cierre de las grandes conclusiones. Mauro, no sé vos si querés hacer alguna reflexión adicional. Sí. Primero que nada, agradecerles y felicitarlos a los tres. La verdad que las exposiciones han sido muy claras y de mucho valor. Yo me quedo con dos mensajes de cuestiones que hemos ido charlando a lo largo del espacio. Uno de ellos tiene que ver con el potencial que se puede liberar o la magia que puede suceder cuando se combina la ciencia de datos, ¿no? Y la analítica avanzada con el conocimiento técnico del negocio, ¿no? Me parece que eso es fantástico, eso realmente puede llegar a destrabar niveles e impactos organizacionales que ni siquiera hemos logrado dimensionar todavía. Particularmente me motiva, me inspira y me apasiona mucho eso, entender hasta dónde podemos llegar todos, ¿no? Como ecosistema en este sentido. Y el segundo punto es entender de que la transformación digital no necesariamente implica inversiones e implica desarrollos que tienen que ver con el largo plazo del negocio, porque entendemos que en el camino hay que performar, ¿no? Y entendemos desde Market One que en FI se cuenta con una herramienta muy poderosa para poder lograr mejorar la realidad del negocio en el hoy y ayudarla a transformar también en el mediano y en el largo plazo. Así que hay herramientas que son poderosas en ese sentido y me parece que aquí hemos presentado una, así que desde mi lado agradecer también a todo el foro que nos ha acompañado a lo largo de la hora y 30 de espacio y bueno, un relojito suizo fuimos hoy, ¿eh? Hoy estuvimos justito con los tiempos, así que también muy contentos por el timekeeping que tuvimos. Martín, ahí o Alan, ¿algún mensajito de cierre? No, simplemente sumarme al agradecimiento por dejarme el espacio para conversar sobre pricing y obviamente, igual que lo que comentabas Mauro y Santi, el refuerzo de todos estos cambios que están por venir en lo que desafía a los capabilities de las compañías, definitivamente es un desafío para muchos. Así que, bueno, gracias por el espacio y obviamente quedamos a disposición, el equipo en general, para cualquier consulta, cualquier experiencia que quisieran compartir de casos como los que presentó Alan, Promo Optimization o Cost to Serve. Me parece que después en algún espacio que alguno tenga o se haya quedado con una duda, puede ser interesante contactarnos. Sí, ahí quedamos, por supuesto, a disposición de cualquier duda, consulta, para ir profundizando casos o para incluso revisar las herramientas que hablamos el día de hoy con otro nivel de granularidad o de profundidad, ¿no? Estamos para ayudar y bueno, y ojalá podamos hacer algunas cosas juntos en los próximos meses. Sí, bueno, creo que estamos, ¿no? Gracias a todos, felicitaciones. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Buen cierre de semana también. Chao, muchas gracias.